Tres. Hola gente, continuamos el punto 2 y en esta ocasión, en este tema actual, por así decirlo, la legalización del matrimonio homosexual se ha visto en varios países, naciones, no así en Paraguay, y vamos a comparar esta realidad con la institución divina del matrimonio que encontramos en el Génesis. Después de que Dios creara el mundo, él dio al hombre este mandato. Son tres instituciones, ¿verdad? Que tenían que ser responsables, tienen que gobernar la tierra, llenar la tierra. Las tres primeras instituciones fueron estas, ¿verdad? Dominio responsable del hombre en forma individual, por supuesto, el matrimonio, y nos establece la manera, ¿verdad? Entre un hombre y una mujer, y por supuesto la familia. Ese es el diseño de Dios, ¿eh? El diseño, y lo ha diseñado de manera intencional y puso en el hombre esa capacidad. Recordemos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, esa capacidad intelectual, esa capacidad creativa y también la capacidad de comportamiento y de cuidado, ¿sí? El comportamiento eh, que está en forma, vamos a decir, innato en el hombre de cuidar a sus hijos, de cuidar su matrimonio. Como vemos aquí en esta casita, el hombre que está ahí cuidando, un poco andando alrededor de la casa, con la familia, con la esposa, que viene el hijo, y así, ¿verdad? Entonces el hombre tenía que cuidar de de él, ¿verdad? Cuidar, llenarlo, procrear y llenar la tierra con sus hijos. ¿Es qué? El de Génesis mañana. 1, Sí, sí. 28. Muy bien, muchas gracias a los que se van uniendo. Génesis 1:28 nos dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Sin embargo, Dios no pretendía que el hombre hiciera todo solo. Y acá viene lo interesante, en que le ha dado una ayuda ideal, una ayuda idónea para acompañarlo en esa tarea, en esa responsabilidad que tenía. Entonces quería que el hombre tuviera una compañera que fuera idónea o ideal para él. Cuando Dios miró entre los animales, ninguno era ideal para el hombre. Así que Jehová, el Señor Dios, creó a una compañera que sería la compañía perfecta para el hombre, la mujer, ¿verdad? Y las hermanas dicen amén. Génesis 2, capítulo 2, versículo 18 y 21 al 24 nos presenta esto. Y ahí tenemos subrayado, ¿no? Después después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. 23 dice, al fin exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer o a su esposa. Y los dos se convierten en uno solo. Cuando Dios quiso crear a alguien que fuera ideal para el hombre, él creó a una mujer. Dios no creó a otro hombre, ni tampoco a otro animal para que sea su compañía, ¿verdad? Dios creó intencionalmente a una mujer y se la dio al hombre en matrimonio, y los dos se convirtieron en uno solo. Este fue el primer matrimonio en la Biblia. De forma significativa, Dios creó a la mujer de tal forma que junto con el hombre los dos podrían procrear. Ahí está demostrado eso en la parte biológica para que haya una
procreación se necesitan gametos distintos, es decir, el óvulo y el espermatozoide. De otra manera no puede haber una procreación, una reproducción, ¿verdad? Y eso nos dice la ciencia. Podrían producir más hombres y mujeres. De esta forma podrían multiplicarse y llenar la tierra, y era la orden que ellos recibieron. Esta asociación también les permitiría gobernar la tierra satisfactoriamente. Tanto el hombre como la mujer fueron creados con diferencias de género establecidas que se complementarían entre sí. En el diseño de Dios, así como el hombre y la mujer podrían cumplir satisfactoriamente los planes que Dios tenía para ellos. Y antes de avanzar con lo que viene en nuestro estudio, en la escuela, en el colegio, en los libros, encontramos en los caracteres sexuales secundarios en cuanto a la mujer, como también los caracteres sexuales en el varón, lo que identifica a una mujer, ¿verdad? En su forma, en su voz, y por supuesto, en los caracteres primarios vienen a ser los genitales, ¿verdad? ¿Qué es lo que determina el sexo? Realmente en la parte biológica es la célula, porque hoy en día hasta después de una escena donde hubo un crimen, por así dar un ejemplo, se examina y si se encuentra algún cabello, se lleva al laboratorio, ¿verdad? Se hace un estudio y se descubre que es o es un hombre o es una mujer, porque el ADN está, vamos a decir, tiene la información que permite descubrir si es realmente hombre o mujer. Qué interesante ese dato que encontramos, ¿verdad? Con la caída, la humanidad y todas las instituciones divinas se pervirtieron. Se pervirtieron significa que han dejado de utilizar su cuerpo de manera natural como Dios había establecido. Y esto lo encontramos en Romanos capítulo 1 y en su momento lo hemos estudiado. Pervirtieron de todo tipo de formas creativas. El hombre caído, entonces, mentalmente anormal, espiritualmente anormal, emocionalmente anormal y físicamente anormal. No había ningún límite en cuanto a la forma como el hombre podía corromper, deformar o reinterpretar todo lo bueno que Dios le había dado. Las relaciones homosexuales son solo una de las muchas formas como se pervirtió la institución divina del matrimonio que Dios había instaurado, ¿sí? En, en estos días se cuestiona mucho a la religión por la discriminación, ¿verdad? Incluso en estos días estuve viendo uno de los titulares en uno de los periódicos donde menciona que tal iglesia no va a bendecir un matrimonio Un matrimonio. o una unión gay, ¿verdad? Así literalmente decía. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña al respecto? Dios nos enseña que un matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Eso es claro y es lo que dice la palabra de Dios. La homosexualidad, esa inclinación, vamos a decir, o es una decisión de esa práctica en cuanto a la sexualidad, siempre hubo desde tiempos antiguos. No es algo nuevo, siempre hubo. Si uno lee la Biblia en el Antiguo Testamento ya encuentra, por ejemplo, Sodoma y Gomorra, siempre hubo, existe y seguirá existiendo por causa de que el hombre no quiere saber absolutamente nada de lo que Dios ha establecido, ¿verdad? Por eso acá menciona de manera anormal la parte de cómo piensa, cómo se comporta físicamente, espiritualmente. Entonces las relaciones homosexuales es una de las maneras de perversión en cuanto a lo que Dios ha instituido. En última instancia, la humanidad había elegido ignorar la distinción creador o creador-criatura. Las personas han rechazado la revelación de Dios. No quieren saber nada de la Biblia, rechazan la Biblia o queman la Biblia o hacen burlas acerca de la Biblia. Para nosotros la Biblia es la palabra de Dios, la sagrada escritura, ¿sí? Y debe ser la autoridad.
Fíjense en esto, el hombre, la decisión del hombre sin pecado, vivir siendo dependiente del Dios creador, fue tachado, ¿verdad? Porque el hombre decidió en crear su propia manera de actuar, su propia manera de ser, quería vivir en forma independiente del Dios creador, sin consultarle nada. Y sabemos cómo terminó eso, en una caída que trajo consecuencias terribles. Entonces, el hombre rechazó esta distinción del creador y la creación, ¿verdad? Vemos acá en el nivel 1, el creador, la revelación de Dios. Dios ha revelado, ¿verdad? Y el Génesis nos muestra eso, los primeros capítulos de la creación, capítulo 1, capítulo 2, cuando creó al hombre, y así sucesivamente. En el capítulo 3, la caída y las consecuencias de esta caída. Sin embargo, aquí el hombre tuvo su propia idea, ¿verdad? No hubo esa distinción al punto de que quería ser igual a Dios en conocimiento. Las personas se situaron a sí mismas sus propias ideas, su propio raciocinio, razonamiento por encima de lo que Dios, el creador mismo, había revelado sobre nuestro diseño humano. Incluso los feligreses elaboran algunas veces sus propias teorías o teologías basándose en sus propias experiencias o en la de sus amigos, experiencias de otras personas. Creen que pueden entender sus experiencias, incluidos sus sentimientos más íntimos, interpretándolos sin tener ninguna confianza en la revelación de Dios, es decir, en su palabra. Y esto es peligroso. Los principios de Dios son eternos, ¿sí? No se puede basar en una experiencia de una persona o dos personas. La palabra de Dios, los principios de Dios son inalterables con el tiempo. No podemos nosotros decir, no, todo el mundo ya acepta, todo el mundo alrededor ya está aceptando. No, por eso debemos aceptar algo que está prohibido por la palabra de Dios. La palabra de Dios proporciona las pautas para interpretar correctamente el mundo. No debemos repetir el mismo error de Eva. Recuerden cómo intentó ella ignorar las instrucciones de Dios y en cambio basar su decisión de comer el fruto sobre las palabras de Satanás y sobre su propio razonamiento. Basar su decisión de comer el fruto sobre las palabras de Satanás, esto ya mencioné, ¿verdad? Hoy las personas hacen lo mismo, es decir, ignoran lo que Dios dice y ellos asumen que tener la verdad o tener vamos a decir, cuál es la verdad para ellos, ¿verdad? Su propia verdad, porque inventan sus propias ideas y establecen como ley. Entonces, ¿qué es lo que se quiebra aquí? En, en vez de hacer caso al creador, ellos crean sus propias ideas, su propia experiencia, que lo importante es sentirse bien y quebrando así la palabra de Dios, ¿verdad? Esas ideas hechas por el hombre no pueden anular el propósito divino de Dios. La ley hecha por el hombre no cambia el diseño de Dios para el matrimonio, que nunca fue idea del hombre. Es decir, el matrimonio fue una institución, sigue siendo una institución y seguirá siendo una institución divina, es decir, creada por Dios. Así que el hombre no puede redefinirlo. ¿Qué sucede cuando la gente vive egoístamente de la forma que elige? De manera alarmante, la Biblia dice que entonces Dios les da libertad para que vayan en contra de su propia naturaleza y practiquen conductas anormales o en contra de la naturaleza. Entonces sufrirán las consecuencias de esta rebelión contra Dios. Romanos capítulo 1, versículos 26 y 27 dice, por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener en relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres. Y como consecuencia de ese pecado,
sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Hoy en día, si uno ve periódicos o, no sé, series en la televisión, ya sea canales normales o por cable, encuentra una invasión de situaciones en donde muestra, incluso en las redes sociales, ¿verdad? De que esto es lo normal, ¿verdad? Como que se reinventaron la definición del matrimonio. Sin embargo, la Biblia, la palabra de Dios, sigue siendo palabra de Dios. Hoy, mañana y siempre. Y Dios, el Señor Dios, ha establecido de manera intencional que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y eso seguirá siendo así, eh, ahora y siempre, ¿sí? Entonces, hasta aquí llegamos por ahora, ¿sí? Que quede claro que Dios ha diseñado el matrimonio, ¿sí? Sabemos que muchas naciones, incluso personas y quizás feligreses, personas que asisten a las iglesias, dicen, sí, hay que dejarles. Sí, Dios ama al pecador, pero Él no acepta la forma en que están viviendo. Le está dando oportunidad para arrepentirse y para confiar en Él y para que hagan las cosas así como Él había dispuesto en su palabra. Dios bendice las personas que actúan conforme a su palabra. En la obediencia hay bendición. Amén. Muy bien. Quedamos hasta aquí por hoy. Vamos a seguir respondiendo otros planteamientos, comparando con la escritura, para que tengamos una base bíblica a cómo responder ante esta situación. No significa que nosotros estemos actuando de jueces, no significa que seamos mejores que otros, significa que Dios ha establecido y Él ha diseñado y nosotros creemos eso y sostenemos y practicamos eso. ¿Por qué? Porque es lo que la Biblia nos enseña y es algo que se puede enseñar, se puede aprender y por supuesto la persona, si bien tiene esa libertad de decisión, qué bueno sería que decida conforme a la palabra de Dios. Que Dios bendiga al matrimonio, que Dios bendiga a la familia, que Dios bendiga a nuestra nación. Amén.